del Bicentenario de Centroamérica y la moneda del Bicentenario de Costa Rica con las perspectivas de una nueva genealogía numismática. Para la Academia de Genealogía de verdad es un placer y es un honor. Vamos a iniciar esta reunión o esta transmisión dándole el espacio a don Mauricio Meléndez, quien es el presidente de la Academia Costarricense de Ciencias Genealógicas. Bueno, tengan todos muy buenas tardes, ya casi noche. Les damos la más cordial bienvenida, como dijo Dora, a esta actividad. La Academia Costarricense de Ciencias Genealógicas ha celebrado el Bicentenario de la Independencia con la publicación del libro Los firmantes del Acta de Independencia, Semblanzas y Genealogías. Esta es una obra colectiva que reúne la biografía y genealogía de los 28 firmantes del Acta de Independencia del 29 de octubre de 1821. Y hoy precisamente nos complace presentar una actividad igualmente significativa en la que don José María Castro Madrid nos hablará sobre estas importantes medalla y moneda que celebran precisamente también el bicentenario de la independencia de América Central y particularmente de Costa Rica. Sin duda, su presentación nos permitirá conocer la génesis de estas emblemáticas moneda y medalla conmemorativas de la mano de quien precisamente las diseñó. Entonces vamos a estar muy bien informados y valga la redundancia, de primera mano. Agradecemos entonces a don José María su participación, con la que además iniciamos una serie de actividades culturales que abren la celebración de los 70 años que cumplirá la Academia en el 5 de julio del próximo año. Esperamos mantenerlos informados y que se unan a celebrar el conocimiento de nuestras raíces más próximas y lejanas. Ahora Dora va a conversar un poquito sobre don José María y finalmente lo tendremos a él. Gracias, don Mauricio. Y sí, es muy importante para nosotros dar a conocer todo este tipo de actividades y como decía ahora don Mauricio, estamos dando el inicio de la celebración de los 70 años de existencia de la Academia Costarricense de Ciencias Genealógicas y nos encantaría que todos en el mundo puedan compartir con nosotros esta alegría y compartir las actividades que estaremos tratando de llevar a cabo durante todo el próximo año. A continuación voy a dar una pequeña reseña de don José María para que todos podamos conocerlo. Ya sabemos que fue el gran diseñador de esta hermosísima moneda y que todos apreciamos muchísimo. Don José María Castro Madrid es docente de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Costa Rica, investigador del Instituto de Investigaciones en Arte de la misma universidad, bachiller y licenciado en diseño gráfico, máster académico en arte con énfasis en artes visuales y además es egresado del programa doctoral de historia. Muy bienvenido, siéntase usted, don José María, y muchas gracias por acompañarnos en esta noche. El tiempo es suyo. Muchísimas gracias, doña Dora. Bueno, iniciando, pues me gustaría hacer tres agradecimientos. El primero es a don Mauricio Meléndez por la invitación para poder compartir con ustedes y por ende a la academia, a la asociación en pleno. A la doctora Jimena Sánchez por hacer este enlace, compañera mía en la Escuela de Artes Plásticas. Y el tercero y no menos importante, a cada uno de ustedes por sacar de su tiempo y de su día para compartir. Así que el agradecido en primera instancia soy yo. Bueno, vamos de una vez a compartir la presentación. La idea es que podamos hacer una introducción y después conversar libremente entre todas y todos. Así que voy a iniciar por ahí. Vamos a presentar de una vez y espero que se esté visualizando. Cualquier cosa me avisan, ¿verdad? Ok. Bueno,
Esta charla lleva como título Antecedentes próximos de la medalla del Bicentenario. Permítame cerrar un poquito los controles de Zoom. De Centroamérica y la moneda del Bicentenario de Costa Rica. Perspectivas para una nueva genealogía numismática. Por este servidor. Bueno, aquí el asunto y la gran pregunta es si podemos hablar acerca de una genealogía numismática. Yo pienso que sí. Y pienso eso por la sexta acepción de la palabra, donde habla del origen y precedentes de algo. Y ese algo, en este caso, son estas piezas que se presentaron en la celebración de nuestro bicentenario y que ahora voy a explicar un poquito todo ese universo preiconográfico y ese universo de conceptos que estuvieron detrás, ¿verdad? Bueno, lo primero que tendríamos que establecer es que en la numismática existe el concepto de familia. Como ustedes pueden ver, con la penúltima familia numismática que ha salido en Costa Rica, tenemos la edición de una familia completa de billetes en este caso, ¿verdad? También existe el concepto de descendientes por serie alfabética numismática. En este caso les estoy mostrando 2 billetes del Banco Central ya fuera de circulación, pero algunos de ustedes recordarán ambos billetes, en este caso la serie D y la serie E. En este caso específico tenemos entonces descendientes no de una familia, sino de un billete que va a generar otros billetes a partir de él, ¿verdad? Donde se mantienen algunos valores estéticos. Sin embargo, algunas viñetas son modificadas también para un reconocimiento visual más fácilmente, ¿verdad? También existe la relación por viñeta o gráfica. Les muestro, por ejemplo, este billete del Banco Internacional de Costa Rica y este otro billete del Banco de Guerrero. Como ustedes pueden ver, la viñeta es idéntica. Aquí en el gremio de la numismática le llamamos el billete de la piñera, ¿verdad? Sin embargo, ahorita vamos a explicar por qué algunas de estas imágenes se repiten en varios países y, por ejemplo, Ecuador tiene muchísima relación en algunas piezas numismáticas, El Salvador también con nosotros y otros países. En este caso es del Banco de Guerrero. Pero lo que queda establecido es que también existe una relación, porque vamos a hablar de relaciones antes de establecer géneros temáticos que podrían englobar ciertas partes de la numismática de Costa Rica. Vamos a hablar de relaciones. Bien, existe también otra relación por personaje o prócer. En este caso estoy mostrando la serie de billetes con el motivo, perdón, la serie de billetes, espérense para devolverme, la serie de billetes que tienen a nuestro jefe de Estado, don Braulio Carrillo. Como ustedes pueden ver, hay ciertos próceres que se repiten una y otra vez, y no solamente en billetes, porque lo interesante del diseño de valores es que también comprende la filatelia, ¿verdad? Y el diseño de monedas y billetes. Entonces, algunos criterios, por ejemplo, de elección, han sido repetidos a lo largo del tiempo. Nada de esto es ingenuo. Muchas veces hay posturas políticas que están detrás y que también reflejan el tiempo que le toca vivir a la emisión que sale, ¿verdad? Este es un caso muy curioso porque es una relación estética o artística. Aquí estoy mostrando un real de 1846, ¿verdad? Esta es la primera moneda conmemorativa de Costa Rica que sale en el gobierno de José María Castro Madrid, y algunos la han denominado como la mariquita, es un nombre común que se le da también. Pero lo curioso es que en la imagen del centro, ustedes están viendo una imagen contemporánea, o sea, del mismo año, extraída de un libro devocional mariano. ¿Qué eran este tipo de libros? Eran libros que tenían oraciones específicas para los 365 días del año. Al mismo tiempo, si ustedes ven la estética de este grabado, de este libro devocional con respecto
a la imagen, ¿verdad?, que está en el anverso de esta moneda conmemorativa, notarán muchas similitudes. Mucho tiempo antes tenemos una versión de la Magdalena Penitente de Tiziano, que también nos recuerda el tipo de pose y la mano en el pecho como símbolo de dolor que refleja la penitencia o el arrepentimiento acerca del pecado. En un lado la mano está por una virtud cerca del corazón mariano y por otro lado es la misma mano que está penitente sobre una pena del pecado pasado. Es muy interesante también esta moneda que hay muy pocas que se encuentran en un estado de conservación bueno. En parte podría deberse al tipo de acuñación y en parte también a que muchas personas consideraron esta imagen un poco obscena para la época y no faltó quien fue desgastando poco a poco estas monedas para no proliferar el pecado en el dinero. La relación de producción es otro aspecto importante. Les había hablado que existen muchas viñetas que se repiten en papel moneda de varios países. Aquí, por ejemplo, aparte de la piñera que les mostré del Banco de Guerrero, tenemos una Palas Atenea y un perfil de Colón que aparece, por ejemplo, en un billete de El Salvador, y en el Banco de Sonora la misma Palas Atenea, pero la viñeta completa, ¿verdad? El encontrar el referente o la fuente primaria a nivel visual o la viñeta completa nos informa de muchas cosas que ahorita vamos a ver. Esta relación simbólica que se establece, por ejemplo, con figuras como Minerva, la versión romana de Palas Atenea, usualmente se ha asociado a una alegoría de la libertad. Sin embargo, Minerva o Palas Atenea está ataviada para la guerra. Aparte de las virtudes que se le dan a la diosa, la construcción de estas figuras simbólicas ha ayudado también a consolidar la visión aspiracional de los estados y de los gobiernos en cada uno de los momentos. Estoy mostrando aquí un billete que es muy pequeño, es de 25 céntimos, le llamamos tercerilla, en donde aparece esta Palas Atenea en forma de óvalo. Ahora bien, esa construcción simbólica no es gratuita. Por ejemplo, aquí pongo la famosa pintura de la Croix, de la libertad conduciendo al pueblo, en donde uno de los puntos importantes de la composición, inclusive a nivel de luz, ¿verdad?, es precisamente el rostro de la libertad con su gorro frigio. Y esto se va a repetir también, por ejemplo, en billetes del Banco Internacional de Costa Rica, donde vemos el gorro frigio, y también en este caso para recalcar la coronación de Laurel de Victoria. No es casualidad tampoco que en el escudo de la República Federal de Centroamérica, arriba de las montañas, apareciera un gorro frigio exactamente en el punto de luz, ¿verdad?, como luz libertaria a los pueblos. El problema de lo simbólico es que siempre parte por la subjetividad. Y el mejor ejemplo para explicar qué ha pasado con lo simbólico es el concepto de lo femenino en el papel moneda y en sí en toda la numismática. Si tuviéramos que hacer grandes grupos, encontramos una representación de lo femenino mitológica, una representación de lo femenino en simbólica, ¿verdad?, en su función simbólica, que es una carga activada de sentido sobre el elemento visual o gráfico, el estereotipo, que ahorita vamos a hablar de eso, y la mujer concreta. Estamos hablando de que estos grupos están muy separados, por eso inclusive en la presentación están separados de esta mujer concreta, que en este caso es doña Emma Gamboa. Claro está que la carencia de lo femenino dentro de la numismática costarricense obedece también a una cuestión cultural. También es cierto que uno no puede ver el pasado con ojos del presente, pero sí puede analizar y entender el pasado para modificar el posible futuro. Bueno, vean por ejemplo en cosas tan ingenuas como por ejemplo la pose de esta moneda de 2 escudos de la India, en donde vemos un contraposto
Aquí estoy poniendo una foto de Doríforo o Policleto el Viejo, en donde en la postura de contraposto en la cual el peso del cuerpo está en una pierna y hay una torsión de la cadera, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma, explicarlo fácilmente, se va a repetir, por ejemplo, en la representación de esta India. Ahora, lo importante no es tanto eso, sino la construcción de lo que Europa considera que es América y sobre todo los pueblos indígenas. Este tipo por decirlo así, falso histórico en la construcción de lo que consideramos indígena se va a repetir en muchas piezas del siglo XIX, incluso hasta el momento en que se incorporan, por ejemplo, los sellos de rotación y los sellos de estampa en la última familia numismática que mostré al principio, gracias a la incorporación de don Manuel Chacón y doña Patricia, es que no tenemos una representación real de lo que es la cultura prehispánica o una intervención real de lo que es la cultura prehispánica. Antes de ese momento, a excepción del billete, de la tinaja y algunos ejemplos aislados de arte indígena, todavía no se ha considerado esa inclusión de nuestros indígenas dentro de la numismática costarricense. Ahora bien, hablando de relación alegórica, aquí hay algo interesante que me gustaría mostrarles. Esto que está acá es una pintura de Bouguereau. Él es un pintor francés muy dedicado al retrato, trata mucho el tema mitológico, con una técnica muy depurada. Estamos hablando de que es un pintor de método que trabaja con una grisalla, que es una base monocromática en blanco y negro con múltiples veladuras, ¿verdad? Es un pintor de caballete tradicional. Sin embargo, en el análisis o recuento de lo que ha sido la historia numismática del país, erróneamente se le ha llamado una alegoría a la pintura. Cuando vemos la obra original completa, nos damos cuenta que el título nos revela que es de arte y literatura. Entonces, tenemos aquí la representación de la música, aquí abajo la representación de la arquitectura, por acá la representación de la pintura, por acá la representación de la escultura con este bronce pequeño que parece ser un querubín. Entonces, en sí, la figura que aparece en la viñeta es una representación de la literatura, no de la pintura. Ahora, de esto es interesante cómo los artistas grabadores, sobre todo de la American Banknote, que muchos de ellos desgraciadamente son anónimos, ¿verdad? Algunos no tenemos información completa de ellos, tuvieron una gran influencia de la pintura clásica y ahorita vamos a ver una influencia de estilo, inclusive preponderante en el momento en que realizaron las viñetas para esos billetes. Este es un ejemplo muy interesante acerca de la relación de influencia, en este caso el orientalismo. La obra original en la que está dedicada el grabado es de Nathaniel Sickel. El título de la obra es Alme, ¿verdad? Y es de influencia orientalista. En ese momento Europa vuelve su mirada hacia Oriente y el exotismo de esas culturas es trasladado a Europa con muchísimo interés. Claro está que también ese proceso de ver la otredad, de ver a los otros en función de sus propios ojos y de asimilar un poco más esa otredad incorporando algunos conceptos o algunos elementos estéticos más europeos, está presente, por ejemplo, en el grabado de la viñeta, inclusive en la pintura, por supuesto. Aquí muestro una tercerilla de 50 céntimos que muestra precisamente la influencia del orientalismo en la famosa tercerilla la odalisca. Bien, existe otra relación evolutiva o involutiva. Yo no quise poner de un solo involutiva, pero ustedes juzgarán si es así o no. Y tal vez el mejor ejemplo es el escudo nacional. Por supuesto que en esta presentación no puedo abarcar todos los escudos porque se iría todo el tiempo en eso, pero sí quise abarcar desde el escudo de armas de don José María Castro hasta la eliminación de las armas del escudo con don Rafael Iglesias Castro y cómo el escudo ha variado
a partir de inclusive las piezas numismáticas. Aquí ustedes pueden ver un grabado de 1849, pueden ver un sello embosado de 1880, un escudo de armas de una moneda de 25 centavos y un escudo ya sin las armas de 1945. De ahí pasamos con algunas variaciones leves pero existentes a 1970, en donde se configura con la serie de monedas conmemorativas un escudo ya muy establecido a lo que tenemos ahora. Entonces, aquí cabe cuestionarse si la evolución de un símbolo tan importante como el escudo nacional ha pasado por criterios rigurosos, o si más bien ha sido una posibilidad, podría ser la elección política, o la otra posibilidad, que las mismas casas que acuñaban o que imprimían nuestros billetes hacían interpretaciones de lo que es nuestro escudo nacional. Saber si lo que tenemos es nuestro o fue una adición de este tipo de entidades es algo que es interesante también de dilucidar en el futuro. Por supuesto, igual que en toda genealogía, podríamos establecer una línea temporal numismática en donde podemos ver ese tipo de variaciones, no solamente de estilo, sino inclusive las técnicas de acuñación entre una pieza y otra. En esto se dedican muchísimas personas que están dedicadas totalmente a la investigación de las piezas en cuanto a el proceso de producción. Pongo esta foto, el título, o más bien la autoría es de don Lino Sánchez Zumbado, y pongo esta pieza que es los dos escudos, el anverso de la pieza que mostré anteriormente de la India, en donde inclusive hay variaciones de algo que parece muy similar, ¿verdad? Ustedes pueden ver en la parte superior cómo hay incorporaciones que, por ejemplo, la pieza numismática no tiene, ¿verdad? Misteriosamente aparece también aquí un triángulo. Yo no quisiera hacer teorías conspirativas, pero es algo que valdría la pena investigar en qué momento se incorporó este triángulo en la parte superior del escudo. Ahora, también es muy interesante cómo los demás ven un símbolo nacional como el escudo patrio. Les estoy mostrando dos regalitos que venían en las cajitas o cajetillas de tabaco de la época. Son muy hermosos, me parece a mí, porque es cromolitografía y están hechas de manera totalmente artística. La separación de colores es a mano, aquí no hay nada mecánico, ni mucho menos hay tecnología. Pero vean ustedes cómo se interpreta el escudo, por ejemplo, de armas. Y vean ustedes cómo, por ejemplo, hacen una deconstrucción del escudo nacional en este caso. Ambas son etiquetas de regalo de cigarrillos ingleses y son de la época. Ahora bien, aquí es donde tendríamos que definir claramente o tomar postura en si el escudo nacional de 1970 tuvo un proceso evolutivo o involutivo a lo que tenemos ahora en nuestras monedas del 2006. La versión oficial de parte del ente emisor es que se apega a el escudo impreso en la Gaceta costarricense. Sin embargo, yo no estaría tan seguro si la persona que puso la ilustración del escudo en la Gaceta se tomó el tiempo de hacer un análisis de escudos costarricenses. Quisiera recomendar en este punto el libro de 10 centavos de don José Vargas, que tiene un apartado solamente de escudos muy interesante. Ahora, podríamos entonces hablar de géneros temáticos numismáticos para crear ya no familias temporales de emisión, sino construcciones temáticas por sí. Yo diría que sí se puede, y aquí es donde entra mi propuesta para ser discutida. Por ejemplo, tenemos una gran cantidad de piezas numismáticas que tienen que ver con el tema costumbrista. Por ejemplo, aquí doña Esperanza Castro, ataviada o tratando de simular una mujer campesina, aunque sabemos que ella era capitalina, doña Esperanza, ¿verdad? Y que bajo la óptica y la lupa de Gómez Miralles se logra la fotografía que va a servir de base para el grabado posterior. Aquí estamos entrando también en una etapa importante, porque ya no estamos comprando viñetas de catálogo que podrían comprar otros países, sino que estamos haciendo un esfuerzo
por construir nuestras propias imágenes y también construir, aunque sea ideológicamente, nuestra propia iconografía numismática. Este otro billete que está acá es el famoso billete de los lecheros, ambos del Banco Internacional, que tuvo piezas bellísimas, para mí, de las más hermosas, ¿verdad? Y atrás de fondo les pongo la fotografía original que inspiró ese billete de los famosos lecheros. Ahora, otro género temático que es importante desde mi punto de vista en la numismática costarricense es el billete que sustenta el modelo agroexportador como un modelo económico exitoso. Ahí quisiera hacer una recomendación también literaria, que ahora más tarde tal vez podemos conversar, sobre el crecimiento de las políticas económicas. Es un libro de Jorge León, Manuel Chacón, Gertrude Peters, entre otros, que está en la editorial de la Universidad de Costa Rica y que sería fantástico si a alguien le interesa profundizar del tema. Pero me interesa mucho rescatar la opinión de don Manuel Chacón, en donde nos dice que los motivos de impresión de este tipo de papel moneda estaban relacionados con el comercio exterior marítimo y la agricultura, ambos bases fundamentales del sistema económico liberal. Así que no hay viñeta ingenua, todo tiene un interés político. Pueden ustedes contrastar en esta fotografía las condiciones, que ahora serían pues un poco cuestionables, ¿verdad?, de la recolección de café con respecto a esta viñeta, que es construida desde fuera de Costa Rica, en donde parece un paisaje bucólico donde todo el mundo está muy feliz, alegría que no aparece tan preponderante, ¿verdad?, en la fotografía real. Bueno, otro también gran género, desde mi punto de vista, es el tema del arte. Y aquí hay que especificar que radica mucho en la concepción nacional en cada tiempo de lo que consideramos arte, ¿verdad? Sería imposible pensar en algo como la maternidad de don Paco Zúñiga más allá de los años 30, ¿verdad? O algo similar. Y realmente esta revalorización del arte costarricense es relativamente muy temprana. En cambio, tenemos en algunas de nuestras piezas, por ejemplo, los querubines de la Madonna de Rafael o la misma Mona Lisa, como una forma de construir cultura, aunque sea por medio de la importación, ¿verdad? En esto, don José Alberto Carranza, en su libro de Historia de los Billetes, yo creo que muy certeramente nos da, primero, una catalogación muy exacta y segundo, un criterio después de analizar este tipo de piezas sobre cuál ha sido el papel del tema arte en la numismática costarricense. Por otro lado, ya pensando en ese estado sólido, post-revolución de 1948, tendríamos que analizar la incorporación del elemento arquitectónico en la numismática, como símbolo y también como reforzamiento de las instituciones del Estado. No es casualidad que aparezca el Banco Central, no es casualidad que aparezca la Corte, ni tampoco la Casa Amarilla o el Teatro Nacional, que van a simbolizar la cultura, la estabilidad del modelo económico a partir de un banco central, la justicia, considerándonos un país de derecho, y también las relaciones internacionales, ¿verdad?, por medio de la representación de nuestra Casa Amarilla. Bueno, pero de todo hay. Otro género que es importante rescatar es el de la banca privada. En este caso, muchos de estos billetes pues responden a intereses pues personales. El que paga el baile pues decide cuándo termina y cuándo empieza. Y muchas de estas viñetas lo que van a hacer es reforzar en ese momento dentro del país el gran poderío del capital que sustentaba esos bancos, ¿verdad? Con respecto a los símbolos nacionales, aquí hay muchísimo que ha trabajado la doctora Patricia Fumero Vargas y de la cual recomiendo un libro que acaba de salir, que es fantástico, que se llama Festejos y Símbolos, en el primer centenario de la independencia de Centroamérica, 1921,
que explica muchísimo de la construcción simbólica, ¿verdad? Inclusive la que se va a usar en la celebración del primer centenario. Aquí ustedes pueden ver el elemento escultórico en el Monumento Nacional de Luis Robert Carrer Vélez de 1897 y también el Monumento Juan Santamaría. Ojo que, como les digo, hay una genealogía numismática. Este elemento de la antorcha libertaria es el que voy a utilizar en el futuro en la pieza que ustedes conocen como de Bicentenario. Otro gran tipo, pienso yo, es de los grupos minoritarios. Este billete que están viendo aquí del Banco Nacional de 10 colones realmente tiene, para mi punto de vista, un misterio. Aquí aparece una representación de don Antonio Saldaña, de quien fue en vida don Antonio Saldaña, último rey de Talamanca, reconocido por los grupos indígenas del país, reconocido por el Estado costarricense y que agrupa a muchos de estos pueblos indígenas a luchar por sus derechos ante la explotación de las tierras por parte de la compañía bananera de la United Fruit Company. Pues bien, la historia hasta ese momento no es nada misteriosa. Lo misterioso es que don Antonio muere, igual que su sobrino, el único sucesor, ¿verdad? Que podía, porque él solamente tuvo hijas, muere en circunstancias muy misteriosas y se cree que posiblemente envenenado. ¿Quién lo envenenó? Pues bueno, ese es parte del misterio y lo dejo en parte a su imaginación. Lo curioso es que la teoría del buen salvaje, representado aquí en este billete, está representando un indígena, ¿verdad? Que es este don Antonio, pero le quitan la camisa. O sea, parece ser que don Antonio no era lo suficientemente indígena. Hay que descamisarlo para construir el elemento indígena en este billete. Así que no solamente desde el exterior construimos lo que consideramos cultura prehispánica, sino que nosotros mismos a través del tiempo hemos construido una serie de estereotipos y hemos establecido algunas imágenes que no representan al pueblo indígena costarricense, sino que solamente lo presentan como un exotismo más. Igualmente con la población afrodescendiente, en este caso hay una viñeta que es comprada en el exterior, pero las condiciones, por ejemplo, el pueblo afrodescendiente en Costa Rica, pues son totalmente distintas a la corta o a la zafra de la caña, ¿verdad? Este tipo de viñetas, inclusive la vestimenta responde más a Cuba o a República Dominicana o al mismo Haití que, por ejemplo, las condiciones y el tipo de vestimenta que tenía los afrodescendientes en nuestro país. Así que ambas son construcciones de lo que consideramos que es, sin embargo, no responden exactamente a lo que fue. Bien, otro género temático diría yo que es el personaje histórico. En este caso es curioso que los dos personajes, don Juan de Caballón y don Juan Vázquez de Coronado, fueron dibujados por don Tomás Povedano de Arcos, ¿verdad? Un artista español que es fundador de la Escuela Nacional de Bellas Artes, en donde yo mismo estudié y que ahora es parte de la Universidad de Costa Rica. En este caso, el retrato de Colón o el perfil de Colón es una construcción que no sabemos, nadie sabe a ciencia cierta cómo era Colón, pero que se ha institucionalizado con el paso del tiempo dentro de la numismática nacional y la filatelia. Quiero aclarar también que ambos, don Juan de Caballón y don Juan Vázquez de Coronado, son también producto del imaginario de don Tomás Povedano, ¿verdad? Pero bien, volviendo al tema del perfil de Colón, ustedes pueden ver cómo hasta hace muy poco, en el centenario del Colón, en 1997, aparece todavía el perfil. Muchos billetes de El Salvador tienen esta viñeta idéntica. Y algo interesante que me encontré es este sello embosado de la Unión Postal Universal de Colón. A partir de 1990 y con la apertura del gobierno Calderón Fournier hacia el tema turismo, pues el tema de la diversidad, biodiversidad costarricense se pone en boga en la numismática nacional. Yo no digo que esté mal y me parece inclusive muy hermoso, pero también la adición de este tipo de elementos
tendríamos que pensarlo en función de qué, ¿verdad? Porque cuando sale este billete, el tiburón martillo todavía no tenía ninguna protección. Y aún ahora estamos cuestionando, por ejemplo, la pesca de arrastre, y sabemos que muchísimos de estos animales pues mueren de esa forma, ¿verdad? Entonces es muy curioso que como toda viñeta que es aspiracional, nosotros intentamos ser, pero la realidad a veces no es lo que queremos proyectar, ¿verdad? En numismática también tenemos esta serie, por ejemplo, la del manatí y la de las tortugas, ¿verdad? Que son muy hermosas, por cierto, son grabados muy bien realizados. Ahora bien, las nuevas propuestas, o después de ver todo este panorama general, en el 2015, este servidor hace la medalla de la Universidad de Costa Rica para el 75 aniversario. Y aquí empieza realmente los dolores de cabeza, porque hasta ese momento yo solamente había hecho medallas en material Sama, son solamente dos alturas, bajo y alto relieve. No tenemos el problema de altura múltiple o diferentes capas, en donde el arte tiene que ser realizado de otra forma, o la construcción de en este caso, la medalla. Pues bien, es muy difícil encontrar información para uno autoformarse, porque resulta ser que desde el año 1949, con el cierre de la Casa de la Moneda, pues también ese tipo de información está vedada para quien quisiera acceder a ella. Tan es así que ha sido un proceso de 11 años, de los cuales le debo muchísimo a mi profesor, don Eric Hidalgo Valverde, que antes de mí había investigado mucho y que también generosamente me pasa a mi persona como alumno este tipo de conocimientos. Y por supuesto, el conocimiento grandísimo que tenía don Manuel Chacón al conocer y visitar muchísimas casas de acuñación a lo largo de su carrera. Entonces, todo eso se amalgama para construir una primera medalla ya acuñada, en este caso es en plata 925, disculpen, para el 75 aniversario de la institución. Allí, en ese momento, se conforma una comisión conformada por don Eric Hidalgo, don José Vargas, doña Gloria Meléndez, la magister Pamela Astúa Chaverri, este servidor, para construir la base de lo que va a ser esta moneda, ¿verdad? Esta medalla, hasta que se llega a consolidar. Bueno, y se da esa presentación. En este caso ustedes pueden ver ya la medalla acuñada en verso y reverso, y la presentación que se dio en ese momento. Estamos hablando del 2015. Esto va a ser la base de lo que hoy tenemos como moneda conmemorativa de parte de este servidor, porque hasta ese momento donde pude entender un poco el proceso de acuñación. Después que tengo la oportunidad de ir a la casa de acuñadora de la Casa de la Moneda de México en San Luis Potosí, entiendo el procedimiento artístico, el ABC de qué hacen primero, qué hacen después. Porque esto es un trabajo muy empírico. Como les digo, uno trata de enseñarle a sus alumnos esto, pero uno también le ha costado mucho, porque no hay un libro de cómo diseñar numismática, ni tampoco existe el proceso, porque se guarda como secreto profesional. Lo interesante de estas dos piezas que están viendo es que están viendo una pieza numismática que 3 años después va a generar una pieza filatélica, que va a ser la estampilla del 75 aniversario y el 50 aniversario de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva. Ahora bien, llegamos entonces a la medalla del Bicentenario de Centroamérica 1821-2021. Hay que decir que la iniciativa de esto se le debe completamente a las asociaciones, y aquí quiero hacer una mención especial a don Leonardo Montalbán, que tuvo la visión de luchar por este proyecto para hacerlo realidad. ¿Por qué esta medalla es importante? Es importante porque 5 asociaciones de Centroamérica más Panamá se ponen de acuerdo en un solo motivo común para celebrar su unión. Antes de eso, cada uno de los países hacía sus propios motivos. Inclusive podemos decir que había una cierta competencia no declarada o no oficial, ¿verdad? Para ese encargo, lo primero que vino a mi mente fue esta moneda de 1970 de 1000 colones.
en oro, que es de la independencia de Centroamérica del año 70, dice por un lado, y el reverso dice 71. No tengo claridad si es del 70 o 71, pero bueno, existe esa anomalía numismática en la datación. Pero bueno, lo importante es que, como ustedes pueden ver, hay una simulación del mapa centroamericano y aparecen iconografías propias de la República Federal de Centroamérica, como las montañas y el sol en el centro. Ese sol va a tener un carácter simbólico importante para la formación de las repúblicas. Inclusive hasta esotérico, hay que decirlo, porque muchos de esos gobiernos liberales también estaban liderados, valga la redundancia, por gente ligada a la masonería. Entonces, el elemento simbólico del sol va a ser muy importante. Bueno. Importante también es decir que las medallas tienen un eje de rotación muy distinto a las monedas. En este caso, el eje es horizontal. Y esto por una tradición muy antigua en donde algunas medallas, sobre todo de corte militar, pues colgaban de collarines. Entonces la forma de rotación para ver anverso y reverso, lo más lógico es que fuese horizontal, y eso se ha quedado con el tiempo. Aunque hay excepciones de medallas que tienen rotación vertical. Pues bien, este es el boceto final que se desarrolla gracias al trabajo conjunto. Ahí creo que es el antepenúltimo, porque hubo una modificación en la distribución de los logos, en los emblemas de las asociaciones. Pero pueden darse usted cuenta que contiene 200 estrellas, 100 en el anverso y 100 en el reverso. Yo lo que quise con esta pieza es que usted pudiera encontrar en el anverso, pensando en el reverso como los 100 primeros, a partir del eje de rotación de las manecillas del reloj, que usted pudiera, a partir de la separación entre los 2 años de 1821 y 2021, usted pudiera hacer una rotación hasta encontrar la estrella que corresponde a su año de nacimiento. Porque en estos 200 años, todos los que estamos aquí, todas y todos los que estamos aquí, tenemos mucha vinculación porque hemos nacido dentro del cumplimiento del bicentenario por razones obvias. Ahora bien, la calidad que logró esta pieza a mí me sorprendió muchísimo, porque la textura, la limpieza en cuanto a los elementos tipográficos, inclusive la claridad de los bordes de las estrellas, a mí me sorprendió montones. Inclusive hay que decir que esta sí es una pieza que tiene certificado de numeración, porque la pieza en sí está numerada, que eso es poco común. Existe en la numismática costarricense, pero es poco común. Así que tiene todas las de la ley. Si ustedes ven cómo rota la moneda, ustedes se van a dar cuenta que inclusive los rayos del sol cambian dependiendo del ángulo de incidencia de la luz, lo cual fue muy, muy interesante y poco común en una moneda, ¿verdad? No sé si se puede apreciar ahí. Yo hice mi mejor esfuerzo por moverla para que ustedes lo vieran. Además, la versión en 3D levantó totalmente el volumen. Vean aquí ustedes el ejemplo del grabado por cada uno de los países y la numeración correspondiente a cada país, pero vean ustedes el acabado, la pátina, cómo resaltó el volumen, aparte que esta pieza tiene más volumen, ¿verdad? Más allá del borde festonado, tiene una elevación de volumen. Inclusive el peso es totalmente otra cosa, y que me parece también un punto a rescatar y muy interesante, porque la mayoría de las medallas y que uno puede encontrar comercialmente en materiales similares no tienen esta calidad. Así que de mi parte estoy muy satisfecho del resultado, y es producto del trabajo de la asociación, ¿verdad? Muchísimo. Bueno, y llegamos a la moneda del Bicentenario. La moneda del Bicentenario es el resultado de una comisión que primero nace del Ministerio de Cultura, mixta, con varios actores en esa comisión, que llega al Banco Central, y en el Banco Central conforman un grupo de trabajo en donde me integro yo porque me llaman. Y me integro muchísimo por
porque era mi oportunidad. Tengo que decirles sinceramente que mi tesis de licenciatura en diseño gráfico fue la moneda del Bicentenario de Costa Rica. Claro está que terminó siendo muy distinta a lo que tenemos ahora, pero las bases y la construcción, por ejemplo, la idea del cospel bimetálico, nacen de esa tesis que fue hecha en el 2011. La moneda del bicentenario de nuestra independencia representa el esfuerzo del Banco Central por reflejar, presentar en nuestro cono monetario hechos de la vida nacional. En este caso, algo tan importante como es el bicentenario de nuestra independencia. En el caso de la moneda del bicentenario, es el resultado del esfuerzo conjunto del Banco Central, el Ministerio de Cultura, Juventud y una serie de expertos en el tema de la numismática que nos colaboraron a dar lugar a su diseño. Nuestra nueva moneda conmemorativa de 500 colones que celebra el bicentenario de la independencia de Costa Rica tiene algunos elementos muy importantes. Entre ellos tenemos una antorcha que simboliza la libertad, principio fundamental y por el cual no puede existir democracia, justicia social y otros valores tan importantes que como país hemos construido. Además aparece un mapa y en él se simboliza que todas las personas, ya sea por nacimiento o porque han abrazado esta patria como suya, son parte también de esta celebración. Es importante resaltar también que esta pieza numismática es la primera en la historia numismática costarricense que representa el territorio de la isla del Coco. Eso nos pareció muy importante incorporarlo en este reverso conmemorativo. Como se puede ver, la moneda es bimetálica. La primera vez que en nuestro país tiene una moneda con esas características. Tiene elementos que la hacen bastante novedosa. Por ejemplo, es bastante más pequeña que la que actualmente usamos como medio de pago, fácilmente distinguible para todas las personas, incluyendo las que tienen alguna dificultad visual. Tomando en cuenta que el valor de la moneda es 500, pues tiene 5 estrías en el borde y también 5 líneas en la parte inferior. Tiene un efecto visual que se llama imagen latente, que hace que al girarla hacia los lados, el valor de la moneda 500 cambie por la sigla del Banco Central BCCR. Y aparecen 3 palabras fundamentales que es libertad, paz y democracia. Ese conjunto de símbolos es el mensaje que está llevando esta moneda conmemorativa a todo el pueblo costarricense. Por la gente que estuvo en este país, la que está y la que vendrá, este mensaje es el que queremos representar y que se apropie cada persona del sentido de unión nacional. El Banco Central acuñó 5 millones de piezas con la intención de que cada ciudadano pueda tener una en su diario vivir, incluso utilizarla como medio de pago. Estimamos que a partir del mediado de noviembre el público ya la va a poder encontrar en circulación y asimismo a través de los museos del Banco Central el público también va a poder acceder a una versión coleccionable. Nos complace muchísimo ofrecerle esta moneda al público, así que de todo corazón deseamos pues que la disfruten. Ahí tengo que hacer una errata. Yo dije en el video que era la primera pieza con el territorio de la isla del Coco. Sin embargo, no es cierto. No era la primera pieza numismática, era la primera moneda con el territorio de la isla del Coco. Pero bueno, ustedes entenderán que sin guión y le dicen a uno, diga lo que quiera, pues a veces uno comete errores. Bueno, entonces, aquí les voy a regalar un detalle que nadie sabe. Les voy a regalar un detalle que ni el Banco Central sabe. Yo sabía que el Banco Central pedía estas franjas para la gente no vidente, inclusive los laterales, ¿verdad? Que están en el canto de la moneda. Pero como uno va aprendiendo haciendo en esto, como les digo, yo soy un empírico más. Yo dije, la tercera medida que nadie va a saber, y mejor no digo por si no me sale, va a ser la cordillera volcánica central, esta que está aquí. No sé si usted ya tiene la moneda en las manos, pero cuando la tenga, hágame el favor de hacer lo mismo que hice yo. Yo cerré mis ojos
y pasé mi pulgar sobre la cordillera, exactamente aquí en el centro. Y me di cuenta que si yo podía distinguir estas montañas que hay aquí, una persona no vidente también lo podía hacer y mucho mejor que yo. Así que este es un pequeño secreto que yo nunca había contado, que ni el Banco Central sabe, pero que estaba guardando para una ocasión especial como es esta. Por último, desde 1949, cuando se cierra la Casa de la Moneda de Costa Rica, siempre he pensado que esta gente que están viendo en esta fotografía, de un momento a otro tuvo que reimaginarse y replantearse la vida. Imagínense la gente que trabajó aquí durante muchos años y que su vida era crear piezas numismáticas. Ojalá, espero en el futuro, podamos volver a tener una casa numismática donde podamos crear nuestras propias piezas. Algún gerente del Banco Central en el pasado, cuando yo le pregunté en un congreso numismático por qué no hacíamos nuestros diseños, me dijo que había inopia, que no había nadie que pudiera hacerlo. Yo lo pongo en duda, y no lo digo por mí, lo digo por mucha gente que tiene muchísimo talento en este país. Así que comparto un sueño también con ustedes, queridas amigas y amigos, de lograr en algún momento nuestra Casa de la Moneda en un futuro. Dejo un pequeño anuncio de mis amigos de la Asociación Numismática, puesto que si le interesa ese tema de numismática puede acercarse a la asociación y aprender más acerca de todo este universo tan fantástico. Así que bueno, mi agradecimiento y espero no haberlos aburrido mucho y compartir con ustedes las preguntas, evacuar lo que tengan dudas. Realmente, don José María, a título personal le digo muchas gracias porque hoy me enseñó un montón usted. Me declaro ignorante en la numismática. A partir de hoy creo que me voy a dar la tarea de aprender un poco más. Mi abuelita me heredó una colección de monedas y yo la tengo ahí guardadita, nada más. Pero ahora voy a investigar un poco más. Me encantó esa relación que usted hizo con la genealogía y así como todos tenemos una historia, las monedas tienen una historia también. Entonces, de verdad, muchas gracias a título personal y gracias de parte de la academia y de todos los académicos y especialmente de todos los costarricenses por el gran trabajo que usted ha hecho para el bien de Costa Rica y comparto su sueño de que lleguemos a tener nuevamente una Casa de la Moneda y creo en el talento de los costarricenses y sé que eso se puede hacer perfectamente. En este momento vamos a dar inicio al conversatorio propiamente, todas las dudas que hayan surgido o los comentarios que ustedes quieren hacer. Este es el momento para hacerlo. Tenemos a don José María con nosotros y no podemos desperdiciar esa oportunidad. Entonces, ya sea levantando la manita o si no, bueno, pueden conectar su micrófono y pueden hacer la pregunta o el comentario que deseen hacer para que lo hagan verbalmente. Tenemos también el Facebook Live activo, entonces si hay alguna pregunta en Facebook Live, se va a retransmitir. Aquí vamos a estar monitoreando y se la vamos a hacer de parte de las personas que están en Facebook Live en este momento. Adelante. Don Carlos, de hecho, estoy leyendo su comentario sobre las especies monetarias y los documentos fiduciarios en su gráfico. Debían enviar como mensaje la utopía social de la mano con el modelo económico liberal. Sí, sí, refuerzan muchísimo los ideales liberales, ¿verdad? Y sobre todo el poderío económico de ese tiempo, cuando tenemos ese boom de exportación del café. Como le digo, este libro que me encantaría que a usted y a quien esté interesado sobre crecimiento en las políticas económicas lo explica muy bien. Es un compendio de varias autoras y explica muy bien eso, ¿verdad? En efecto, encantado, don Carlos. Don José María, pues qué dicha poder escuchar su explicación muy amplia, muy profunda, muy interesante. Por otro lado,
Salvo su mejor criterio y me gustaría ver si es que usted comparte mi opinión. La gráfica numismática a nivel del mundo de Occidente tiene 3 momentos, a mi modo de ver. El primer momento, en efecto, que parte con el proceso de construcción de un cuño de identidad, busca involucrar elementos que tienen muchísimo que ver con la Revolución Francesa y con el crecimiento incluso del nacimiento del modelo económico con esa tendencia liberal. Entonces, la gráfica tendrá que ver, en efecto, con elementos de la conciencia de la Revolución Francesa, la iluminación, la ilustración, el humanismo, y eso se grafica o se evidencia justamente también en el neoclasicismo. Alabardas, figuras que hablan de la iluminación, y ahí quiero aterrizar. En el caso del sol, no es un tema casual. Ese es un tema efectivamente que va entrelazado con el concepto de la iluminación. Y luego la gráfica, ya tanto, ya antropomorfa, digámoslo así, maneja un cierto estereotipo, como usted incluso acertadamente lo ha dicho, con una clara influencia europea. Hay un blanqueamiento de la sociedad en aquel instante y una negación a las corrientes étnicas y a la lógica corporal de las corrientes étnicas. O sea, se busca elementos identitarios, tribales, pero que responden netamente al modelo del blanqueamiento social de aquel instante. Esa figura, por ejemplo, de la femenina, de la de 2 escudos, no puede ser más elocuente. La proporción áurea es preciosa. Nada tiene que ver con nuestros pueblos étnicos, de Centroamérica, de América, etcétera, etcétera. No tiene nada que ver. Pero es súper esbelta y se van acoplando a esos modelos neoclásicos que, en efecto, logran ese preciosismo y nos hablan de lo que me atreví a decir, la utopía social, lo perfecto, lo bello, lo hermoso, el modelo ideario, vuelvo a repetir, en el momento en que Costa Rica entra al mercado mundial gracias a la producción cacaotera. No sé qué le parezca este comentario, mi estimado don José María. Me diga usted. Totalmente de acuerdo, don Carlos. De hecho, una cosa que no mencioné es que si usted ve a la famosa India de la moneda, tiene las 7 cabezas, es más, 7 y media, está tirando más a proporción heroica, ¿verdad? Griega. Exacto. Exacto. Y tiene usted toda la razón. El concepto del sol, inclusive, usted sabe que como dije anteriormente, muchos de estos gobiernos liberales fueron dirigidos por masones. Y el primer grado masónico es la entrega de la iluminación. Lo que se le da a un iniciado en la masonería es la luz. Así que no es casualidad. Lo que pasa es que muchos de estos símbolos son vedados y el código para entenderlos es limitado. Y también muchas de estas personas pues se complacían en que fuese así para que solamente quienes conocieran el código pudieran entender este tipo de mensajes. Totalmente de acuerdo con usted, don Carlos, con ese blanqueamiento de la sociedad del momento. De hecho, esa es la teoría del buen salvaje. Eres un buen salvaje porque eres amigable y no me comes, pero no eres como yo. Entonces eso es muy interesante, ¿verdad? Esa doble moral de pensar en la otra edad como algo muy interesante, muy bonito, pero que no es nada que tenga que ver conmigo intrínsecamente. Totalmente de acuerdo. Dice don Gerardo Fumero, que espero que sea familia de doña Patricia Fumero. ¿Dónde se fabricó la moneda? Se fabricó en la Casa de Moneda de París, la del Bicentenario, y la del Bicentenario Centroamérica se fabricó en China. Creo que ahí está don Leonardo Montalbán, que es el que maneja todos los detalles exactos. Pero hablen, pueden hablar. Quiero escucharles. Me encantaría escucharles. Ahí levantaron la mano. Pamela Astúa Chaverri. Pamelita. Perdón, le digo Pamelita porque es mi pareja. Entonces, no se vayan a asustar que les voy a decir a ustedes así todo. Pamelita. Hola, gracias. Buenas noches. Quiero agradecerles por el espacio porque realmente aprendí muchísimo y eso pues vale toda la pena, ¿verdad? El aprendizaje que uno tiene, lo que se puede aprender el día a día es valiosísimo. Nunca le había preguntado esto a José María y ahora me surgió la pregunta.
Y quisiera saber si en algún momento él se ha planteado, por ejemplo, dar una clase así, explicación más sencilla, breve para niños, ¿verdad? Como para introducirlos en este tema que es tan fascinante. Gracias, Pamelita. Sí, yo pienso que la labor que ha hecho el Banco Central con estos, Banco Central de Costa Rica, la Fundación de Museos, haciendo talleres con niños y niñas, es vital y es importantísimo. Porque el futuro del coleccionismo, del aprendizaje, la numismática, de transmitir esta herencia, está en esas generaciones. Y esas son las generaciones que conceptos, modelo triádico también, que un día podemos conversar de eso, de paz, libertad y democracia, esos niños y niñas son los llamados a creerse esos conceptos. No podemos crear una sociedad, disculpen el comentario personal, cínica, que tolere la corrupción como cultura, que nos acostumbremos a escándalos y corrupción en todos los niveles. No podemos perder esa visión de Costa Rica que tanto nos ha costado. Bueno, yo digo que dejarle el futuro de este país a políticos es una muy mala política, muy mala. Deberíamos de nosotros tomar riendas de lo que queremos para el próximo tricentenario. Me temo, estimadas amigas y amigos, que no estaremos, pero este testimonio material tal vez sí. Y es un testimonio de nuestro tiempo, un bicentenario en medio de una pandemia, en situaciones muy difíciles. Por eso el sentido de la moneda era la unidad y por eso yo lo hice ad honorem. Me duele mucho saber que hay gente que también especula ya con esta moneda y la vende a otro precio. Me duele mucho eso porque eso es lo que revela es que la gran crisis que tenemos nunca ha sido económica ni política, creo que es de valores en este instante, ¿no? Así que bueno, me sumo a esa iniciativa y vamos a ver si don Manuel Chacón nos da pelota para formar diseñadoras y diseñadores numismáticos, ¿verdad? Queremos gente que se forme en eso. Tenemos dos manitas levantadas. Ajá. Mauricio nos va a transmitir las preguntas del Facebook. Entonces vamos a ir en este orden. Creo, si me parece correcto, Rodrigo levantó la mano después de Pamela. Y bueno, la otra persona se me perdió, tal vez ya la quitó. Pero también tenemos aquí unos comentarios. Antes de darle el pase a Rodrigo, voy a leer estos últimos comentarios de parte, bueno, el último que quedaba antes de que no se ha leído. Don Claudio Bermúdez dice, los boletos o tokens tienen una relación directa con la genealogía cafetalera costarricense, la minería, los ferrocarriles, entre otros que podrían ser estudiados. Ciertísimo, ciertísimo. De hecho, muchos tokens, ¿verdad? Por ejemplo, los del ferrocarril, da para muchísimo, ¿verdad? Inclusive los comisariatos, el sistema de comisariatos de Minor Kit y cómo emite su propia moneda privada, vea el poderío económico, para que pagara a sus trabajadores y que también le compren con su dinero, ¿verdad? Da para muchísimo y tiene toda la razón. De hecho, recomiendo el libro de boletos. Hay dos libros muy importantes de historia de los boletos y también el libro de cajuelas de don José Vargas, que explica mucho sobre los boletos, ¿verdad? De café en Costa Rica, que es toda una rama inmensa de la cual yo no soy experto, que hay gente mucho más conocedora que yo, pero que habla mucho de la genealogía, porque recordemos que esas familias cafetaleras pues van pasando sus capitales de generación en generación y también van a formar otros imperios comerciales, ¿verdad? En el país. Ciertísimo. Perfecto. Gracias. Seguimos con un comentario de doña Eugenia Mesén. Dice, quiero agradecer la invitación y agradecerle también por compartir su amplio conocimiento. He encontrado una nueva pasión gracias a su aporte. Nuevamente lo felicito por el diseño de la moneda y la medalla. Muchísimas gracias. Eugenia es mi alumna, es una futura diseñadora y pues yo también tengo la esperanza de que se haga diseñadora numismática, ¿verdad? Muchas gracias, Eugenia. Ok, tenemos otro comentario de don Gerardo Fumero.
Don José María, aparte de contar con la posibilidad de hacer nuestras propias monedas y la libertad de ser más auténticos con los diseños, debe ser más económico tener nuestra propia casa de la moneda, porque el Banco Central de Costa Rica no lo hará. El elemento humano, comparto con usted, no es el problema. Pues sí, qué tema más interesante acaba de plantear. Qué tema más interesante y se las trae. Vea, en efecto no hay inopia. Hay mucha gente con mucho talento que puede formar esa casa de la moneda. El conocimiento ya no está vedado en ninguna parte. Ya somos una aldea global en donde ya ir a China, a Europa ya no era ¿verdad? Tan difícil. Igual los conocimientos. Ahora, tenemos que entender que la ley de emisión de moneda es una ley que faculta al Banco Central para emitir las piezas. Si bien es cierto, dentro de la ley tienen que considerar el criterio de la Asociación Numismática, pues sigue siendo una decisión muy política. Eso es lo que puedo decirle, la verdad. Está ahí. Mejor no entrar en detalles. Ok, vamos. Don Edgar Granados puso muy de acuerdo con usted, don José María. Don Mario Sancho pregunta, buenas noches, don José María, ¿cuántos bocetos o pruebas realizó? Qué buena pregunta, don Mario. Vea, se presentaron 8 bocetos que espero en una actividad que va a hacer la Asociación Numismática, pues mostrarlos, porque yo no solamente cedí el diseño, sino que cedí los derechos de imagen de la moneda. O sea, yo con lo único que me quedé es con la autoría y porque no se puede renunciar. Pero lo que no cedí fueron los bocetos previos. Yo cedí los bocetos de fabricación y por eso no los presento en ninguna parte, yo se los di a ellos. De hecho, yo los borré de mi archivo, ¿verdad? Pero sí, fueron 8 bocetos y en parte también hay una medalla que nadie sabe, que trabajamos Manuel Chacón y yo pensando en el Bicentenario porque no veíamos que salía nada, ¿verdad? Que iba a salir por parte de la Fundación de Museos. Esa medalla nos hizo reflexionar mucho a él y a mí sobre lo que podría ser una moneda conmemorativa. Así que pienso que influenció mucho, pero esa es más o menos la respuesta. Y bueno, los esperamos en esa actividad, ¿verdad? Y ahí se enteran cuántos eran y cómo eran y todo eso. Claro, nos pasa el link nada más. ¿Cómo no? Ahora don Checho Vargas dice, quería felicitar a la academia y a José María por la charla. Quería decirle a José María que cada día me enseña lo amplia y rica que es la numismática, llena de historia, arte, cultura. Bellísima la charla. Gracias, gracias Checho. Pues estamos a mano porque él me enseña a mí acerca de tarjetas coleccionables de teléfono. Y él es el que me enseña a mí. Cada loco con su tema, ¿verdad? Y lo bonito es aprender de todos. Pero lo que rescato muchísimo de este día es que la asociación, ¿verdad? Genealógica y la numismática están en un evento común. Y es que el conocimiento no puede ser fragmentado. Como ustedes pueden ver, hay muchísimo de genealogía en la numismática y no hemos tocado las personas que han estado vinculadas, los ensayadores, las familias de los presidentes, los cafetaleros, que bien decía el compañero. O sea, da para mucho. La construcción de la identidad nacional es una tarea constante de todos los días y no se puede hacer en islas aislados, ¿verdad? Apartados. Ese conocimiento hay que compartirlo. Ahora, en esos tiempos que estamos tan separados por la virtualidad, es donde más bien habría que reforzar el lado humano, ¿verdad? Que nos han quitado poco a poco por vendernos también el consumo, ¿verdad? El poseer antes que ser. Vamos a leer 2 comentarios más y luego le doy el paso, antes de continuar leyendo los otros comentarios, bueno, 3, vamos a continuar luego con Rodrigo, Jimena y después Mauricio. Entonces, el siguiente comentario dice, efectivamente, don José María Patricia Fumero es mi prima, lo dice don Gerardo Fumero. Gran prima tiene usted, una gran mujer, pues. Luego dice Luis Carlos Barrantes, gracias por la charla que se visualiza para el futuro cercano.
Buenísima pregunta. Esa es de don Rodrigo. Esa fue de don Rodrigo. Esa es de don Luis Carlos Barrantes. Ah, don Luis Carlos. Vea, don Luis Carlos, gran debate. Todo parece decir que los billetes y las monedas desaparecerán como medio de pago de bienes y servicios y que el dinero digital va a imperar. Para uno que tiende a ser un poco romántico, es un poco como qué feo, ¿verdad? Ser números nada más y ganar números y pagar con números. Pero bueno, lo que no nos van a quitar son las medallas. De hecho, acabo de leer un comentario, ¿verdad? De Martín Bravo, donde dice, el futuro nos dejará solo con medallas. Sí, sí, don Martín. De hecho, la producción de medallas conmemorativas es un rezago que tenemos nosotros de décadas. Países como Ecuador, Perú, México, Nicaragua, Panamá, Argentina, en fin, muchísimos países, Bolivia, tienen décadas de producción numismática. De hecho, por aquí me parece ver a don Álvaro Rodríguez, por ahí está, el querido amigo Álvaro de Puerto Rico, que ellos tienen una tradición de medallas fantástica. Claro, ellos utilizan el dólar, pero eso no los ha impedido. Trabajan haciendo medallas. Así que el futuro de la numismática está en las medallas. Excelente, gracias por ese nuevo conocimiento que me dio a mí también. Y antes de decirle, va Rodrigo, pero quería un pequeño comentario que lo hace otro alajuelense, Sherman Herrera, conocido del colegio. Dice, excelente charla, muchas gracias. Ahora sí, vamos a darle el pase a Rodrigo, luego Jimena y luego Mauricio. Gracias, muy buenas noches, don José María. Gracias también a la academia por la oportunidad de proporcionar este espacio para la charla. Yo tenía el comentario siguiente, a ver qué opinan. La historia nos ha marcado desde hace 200 años y nos ha hecho crecer como nación. Y los billetes y la numismática en general, los billetes y las monedas, de alguna manera reflejan el contexto social de la época en que se fueron produciendo. Y al inicio, como lo vimos en la presentación, pues de alguna manera están muy enmarcados en un contexto internacional y poco a poco se van desligando de este diseño genérico universal para ir creando sus propios diseños. Desde mi perspectiva, siento que los billetes han generado más un enfoque social de la realidad de Costa Rica en el momento que la construyeron, pero las monedas nos han quedado como debiendo este elemento. No sé qué opina usted, don José María, sobre esto, porque yo recuerdo las monedas de los años, de las décadas del 70, 80, con el reverso de la mata de café, de la guaya morada, del árbol de Guanacaste, pero muy pocas monedas nos han reflejado ese contexto social de la Costa Rica que vivimos. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, también en las nuevas series de billetes que están más reflejados a la biodiversidad o tratan de destacar esos elementos de biodiversidad porque es el modo de vida de exportación y turismo que tiene Costa Rica en este momento. Y esa es la época. Y obedecen a ese contexto. Pero en las monedas no se refleja eso. Ese es mi contexto. Tiene toda la razón, don Rodrigo. Tenemos un rezago y en parte es por la tradición numismática del país que nos ha limitado a escudo en anverso, valor facial en el reverso, o sea, el valor de la moneda. Los billetes, por contener ilustración y color, son más versátiles, pero ojo con esto, que si en el pasado muchos de nuestros billetes tenían café y banano, no era casualidad, y goletas, ¿verdad? Para transporte del café. Ahora si aparece biodiversidad, cuidado que no necesariamente es que estamos pregonando nuestra biodiversidad porque la apreciamos muchísimo, sino porque es el modus vivendi con el ingreso del turismo. Entonces, yo pienso lo siguiente, don Rodrigo, yo creo que el modelo de Panteón Nacional hay que dejarlo descansar. Yo creo que billetes que reflejen, por ejemplo, la educación pública costarricense serían más importantes porque están en peligro hoy. O sea, esos deberían de ser los mensajes de la numismática actual para recordarle a la generación actual y las nuevas generaciones lo que nos ha costado tanto conquistar a través de estos 200 años y antes de los 200 años.
Así que usted tiene toda la razón, hay un rezago. Por eso pienso que las medallas podrían sufragar esa disparidad entre billetes y monedas. Perfecto, muchas gracias. Adelante, Jimena. Buenas compañeros, ¿cómo están? José María. Compañera, ¿cómo le va? Bien, ¿usted cómo vamos? Aquí entretenidos escuchándolo. Dos preguntas, dos en uno. La primera es, ¿vos tenés idea cuál es el valor de la moneda en sí? O sea, ¿cuánto vale el objeto cuando lo manda a hacer el gobierno? ¿Cuánto vale cada objeto? Y la segunda es, ¿hubo proceso de decisión difícil entre el resto de países de Centroamérica? Porque eso de ponernos de acuerdo en Centroamérica no es algo como que nos fluya mucho, ¿verdad? Como que nos vaya muy bien en eso. Entonces hubo desacuerdo, hubo otros diseñadores de Centroamérica de pronto planteando otros diseños. ¿Qué pasó ahí? Muchas gracias. Ok, yo las apunté porque las preguntas de Jimena son de cuidado, entonces por si acaso las apunté. Lo primero es que voy a empezar por el final. En realidad hubo acuerdo en las asociaciones de Centroamérica porque están trabajando muy bien, así eso hay que aprovecharlo. No sé si consideraron más diseñadores para esta moneda, eso nunca lo he preguntado, pero bueno, mi mamá decía que todo tonto es derecho, y así que cuando es tu año, y logré las dos monedas, la medalla y la moneda. Y lo otro es el tema del señoriaje. Aquí es donde yo quisiera decir que se me fue la luz, pero voy a ser valiente, voy a responder. Mire, el señoriaje, Jimena, es que una moneda tiene el valor facial, por ejemplo, de 500 colones, pero al Banco Central la producción y la traída le cuesta mucho menos. Esa diferencia se le llama señoriaje. Yo no tengo exacto el número, ¿verdad? Pero sí sé que es un valor, ¿verdad? Interesante entre ambos. Ahora, yo quisiera aprovechar esto para decir lo siguiente. Sé que estas monedas de uso común ha costado encontrarlas. Todavía se han liberado muy pocas, faltan muchas más de liberar. Hasta donde yo he oído es el 10% nada más. Y las otras, las monedas de coleccionista, pues son más caras, pero yo pienso en lo personal, sin echarle a perder el negocio a nadie, que con solamente tener la moneda simple, que tiene una calidad fantástica, usted ve la flor de cuño, que es una moneda de acuñación con un cuño nuevo, que son de entre las primeras 65 y 100, y ve la de uso normal, usted se va a dar cuenta que son idénticas. Y esta cuesta 500 colones. Perdón, pero tengo que ser honesto. Espere si tenga paciencia y obtiene la de 500 colones. Yo hice esta moneda para que costara 500 colones y cualquier persona, no importando su nivel socioeconómico, pudiera tenerlo. Para eso se hizo esta moneda. ¿De acuerdo? Entonces, aprovecho para hacer esa recomendación ahora que me lo dijo Jimena. No sé si te pude responder apropiadamente. Perfecto, muchísimas gracias. Ok, Mauricio, adelante. Hola, sí, gracias. Primero que todo, quiero agradecer en nombre de la Junta Directiva de la Academia Costarricense de Ciencias Genealógicas San José María su participación. Creo que ha superado cualquier expectativa que teníamos, digamos, de cómo vincular la genealogía con las monedas. Pero bueno, la genealogía, curiosamente, siempre se vincula con todo lo que tiene que relacionarse con los seres humanos. Siempre cuento la historia también de que, por ejemplo, usted le puede hacer una genealogía a una propiedad y empezar a seguir el rastro, quién fue el primer dueño y cómo fue pasando de mano en mano. Digamos, de alguna manera es una genealogía. Y aquí don José María nos enseñó un poco de la iconografía que se usó desde el siglo XIX y nos remontó, digamos, inclusive a la época de la conquista, cuando vemos la iconografía idealizada de los conquistadores. Juan Vázquez de Coronado, por ejemplo, antepasado de casi todos los costarricenses del Valle Central. Posiblemente el 80% de los costarricenses del Valle Central somos sus descendientes una o varias veces. De Caballón sí no sabemos, ¿verdad? Si dejó descendencia, todo es posible, recordando cómo fueron todos los hechos de la conquista. Pero en todo caso, digamos,
para mí ha sido muy aleccionador, muy interesante. Yo he coleccionado monedas y billetes y estampillas de todo, creo yo, aunque no de una manera tan profesional, como conozco gente, ¿verdad?, que hace que colecciona boletos, que colecciona monedas y billetes, etcétera. Pero bueno, lo primero era agradecerle a don José María todo lo que nos enseñó hoy, ¿verdad? Y lo segundo, pues iba a ser como intermediario un poco con las dudas que alguna gente posteó en el Facebook, el live. Teníamos una de Alan Borges que preguntaba cómo conseguir la medalla y las monedas, digamos, tanto la de circulación, etcétera. Bueno, ya un poco contestó don José María. También alguien ahí curioso ya de la genealogía, ¿verdad? Que siempre me imagino que a don José María le pasa a menudo teniendo dos apellidos tan simbólicos para los costarricenses, ¿verdad? Por ejemplo, yo soy 7 veces Castro, entonces somos parientes varias veces ahí. Ya me contó por ahí que tiene Meléndez, entonces somos otra vez parientes, ¿verdad? Es muy corriente en este país. Castro es un apellido que en San José va a estar en casi todo costarricense que tenga origen josefino, como lo es Mora también, ¿verdad? De los mismos de Juan Mora Fernández, de Juan Rafael Mora Porras, etc. Pero pregunta un señor, bueno, pregunta un grupo que se llama Historia de Costa Rica, que si es descendiente del presidente de la República con el mismo nombre y apellido, ¿verdad? Y también, ya como tercera pregunta, preguntan sobre cuánto infiere o interfiere más bien en el precio futuro las primeras 10 monedas conmemorativas del Bicentenario, ¿verdad? Las que tienen cajita y demás. Ok, voy a ir contestando. Con respecto a lo que decía Alan, yo lo que le puedo recomendar es paciencia, Alan. Ya los bancos estatales están solicitando por demanda de la gente las monedas y no hay que pagar a revendedores, no hay que pagar a gente que lucra con estas piezas. Por favor, no lo hagan, sí va a haber monedas. Con respecto a las piezas conmemorativas, sí van a tener un valor en el mercado, sobre todo para quien esté dispuesto a pagarlo, porque el mercado es oferta y demanda. Tal vez un Modigliani cuesta millones de dólares, pero o yo no quiero comprarlo o no tengo la plata para comprarlo. Entonces, no hay ni que preocuparse por eso, pero sí posiblemente lleguen a tener un valor alto porque de origen salieron con un valor alto. Entonces, ese proceso de evaluación que se hace en algunas piezas numismáticas por rareza o por precio, ¿verdad? O por el metal, pues aquí está un poco acelerado. También hay que decir que este no es metal precioso, ¿verdad? Es un metal de muy buena calidad, pero no es plata ni oro, ¿verdad? Y con respecto a la pregunta de si soy familia, pues yo pensé que me iba a salvar de esa pregunta, pero no me salvé. Bueno, queridas amigas y amigos, sí soy familia por parte de Castro y de Madrid. Yo soy familia por el lado de Madrid de don Juan de los Santos Madrid, que hasta donde yo sé poco de genealogía, ¿verdad? Quiero aclararlo, poco que he aprendido Jiménez que me lo va a ir enseñando de a poquitos. Era presbítero y creo que tuvo varios hijos, ¿verdad? Don Mauricio, algo así. Tuvo varios hijos, el asunto del celibato y la castidad como que nunca le interiorizó mucho y por ahí venimos. Y de los Castro, soy de los Castro también de Cartago. Don Ricardo Castro Meléndez, que fue mi bisabuelo, le puso a mi abuelo José María Castro pensando, ¿verdad?, en honor al familiar ilustre que tenía. Pues no se le hizo y además eran entre primos, imagínense, hasta endogamia había. Mis bisabuelos se casaron entre primos hermanos. Y por el otro lado también, bueno, es algo terrible. El asunto es que sí soy familia. No tengo una línea directa, pero en realidad como no voy a reclamar el trono de Inglaterra, no importa. Es un honor llevar ese nombre. He aceptado con los años de que es imposible llegar al nivel y la altura que tuvo don José María, porque a mi edad ya había sido jefe de Estado, había reformado prácticamente Costa Rica, sentó las bases de la República, ayudó a la libre prensa, ayudó a la educación de las mujeres, en fin, es un rasero demasiado alto. Así que yo me conformo con por lo menos no ensuciar el nombre que llevo, ¿verdad? Y que comparto con don José María. Pero al igual que yo, como bien dijo don Mauricio, pues miles de personas
somos familias de él y de muchas personas que no sabemos. Por eso la labor que ustedes hacen es tan importante. Yo no me perdía el microprograma de linajes, yo no me lo perdía porque me encantaba. Pues bueno, esa es la labor que ustedes hacen que también es muy, muy importante. De quien, para meter la cuchara, de quien es primo es de Mau, por el Meléndez. Y eso sí cerquita. Bueno, y ya está diciendo también que entonces sería pariente de uno de los firmantes del acta, que es don Juan de los Santos Madrid, ¿verdad? También. Sí, sí, es. Yo creo que casi todo costarricense del Valle Central que tiene Castro, ¿verdad? No solo en San José, sino en Cartago, Alajuela, Heredia, aunque hay dos ramas muy grandes de Castro, ¿verdad? Todos vienen del mismo Juan Rodríguez de Castro, que dejó un viñedo en España y se vino a conocer, a hacer la América, como decían, ¿verdad? Y al parecer la hizo dejando una cantidad de millones de descendientes en nuestro país. Y lo bonito que fue, según recuerdo, fue con una indígena, ¿verdad, don Mauricio? Porque su primera esposa no pudo tener hijos, fue así. No, en el caso de él sí se casó con dos señoras españolas cartagas, digamos, Ah, ya. de ascendencia así española. Y luego sí, los descendientes hay infinidad que se mezclan ya con afrodescendientes, con indígenas, con mestizos, y hay de todo un poco. Inclusive Carmen Lira, por ejemplo, que es una persona considerada de un origen muy humilde, entre sus antepasados es Castro, de los mismos Castro que estamos hablando. Bueno, perfecto. Esa es la parte más entretenida de la genealogía. Yo podría pasar horas en esto. No soy Castro yo, pero bueno. Ahí con unos comentarios más tenemos en el chat del Zoom. Don Claudio Bermúdez dice, otro tema que se podría mencionar es que la base de la moneda del Bicentenario de las asociaciones numismáticas centroamericanas tiene como base la moneda de la antigua República Centroamericana de 1820 tanto. Don Martín Bravo dice, el futuro nos dejará solo medallas, fue la respuesta que antes don José María nos dio. Luego don Reiner Alpizar dice, gracias José María por compartir su conocimiento. Me declaro un viejo novato de la numismática. Don Edgar Granado dice, buen comentario el de Martín Bravo. Don Checho Vargas dice, se deben crear proyectos para crear series de medallas temáticas entre diferentes entidades costarricenses. Rebeca dice, muchas gracias José María, agradecemos mucho tus aportes. Luis Carlos Barrantes dice, gracias. Don Carlos Isa Terán dice, Álvaro es de Costa Rica. Luego, don Martín Bravo, de ser medallas, ocupamos crear nuevos diseñadores, motivar a crear más personas comprometidas a dejar un legado en cada medalla. Don Claudio Bermúdez dice felicitaciones. Don Leonardo Montalbán levanta la mano. Y antes de darle el paso a don Leonardo Montalbán, el último comentario que tenemos es de Lucy, que dice excelente recomendación y se le agradece. Entonces, creo que para ir cerrando, vamos a darle el pase a don Leonardo Montalbán, que tiene su mano levantada para que haga la consulta que quiere hacer. Don Leonardo, el tiempo es suyo. Don Leonardo. Bueno, mientras tanto aprovecho para disculparme con Álvaro. Y no sé, Álvaro, ¿qué me pasó? El bronceado caribeño me confundió y te puse puertorriqueño, perdóname. Les cuento que don Leonardo es el presidente de la Asociación Numismática. Ojalá nos esté escuchando. Y pues bueno. Ya le dije, José María. Okay. A Leo. A ver, ok. Y tienen razón, la moneda centroamericana fue la base, es una reproducción exacta y fiel de la moneda de la República Centroamericana. Don Leonardo.
Como que no lo ve José María. Ah, sí, no le sale el audio. Sí, no. Sí, Bueno, está sin audio. Ujú. Ujú. lástima. Bueno, yo quisiera cerrar con esto. Este trabajo es el fruto de más de una década. Ah, ahí estaba Leonardo, sí. Ahora sí, gracias. Tuve un problema aquí con el equipo. Bueno, muy buenas noches a todos. Agradecerles este espacio muy, muy interesante que la academia gestionó, ¿verdad? Que tocaron de temas que no son comunes, definitivamente para nosotros los numismáticos, y oye, fueron sumamente enriquecedores. Muchas gracias, José María. Ese estudio que vos hiciste desde esa perspectiva tuya es algo muy fresco, algo que no estamos nosotros muy acostumbrados a ver, al menos aquí en nuestro país, en Costa Rica. Yo en lo personal y en nombre de la asociación queremos exteriorizarle una gran felicitación a don José María. Vean, no solamente por su carisma, su interés y sus aportes en pro de la numismática y en la numismática costarricense, y para nosotros como asociación, y hablo en representación de las 6 asociaciones numismáticas centroamericanas, fue todo un honor, pero fue todo un honor el que José María nos apoyara con el proyecto de la serie de las medallas. Son en realidad 12 medallas, son 2 diseños diferentes, en 2 materiales diferentes, que varían un poquito nada más entre una medalla de Nicaragua, una de Panamá y una de Costa Rica, por decir algo, ¿verdad? Este proyecto, pues gracias a Dios nos fue muy bien, y eso se lo debemos muchísimo a José María. Es algo que se está hablando en muchos círculos numismáticos de América, y se convirtió después de eso en un hito histórico, porque como la otra compañera preguntó por ahí, que cómo era posible que si se pusieron ponerse de acuerdo 6 países, 6 asociaciones para generar un proyecto común, pues sí se dio, y gracias al trabajo de unión, y ese trabajo de unión pudimos plasmarlo en algo que queda para la posteridad gracias a José María, que tuvo un concepto muy interesante y pudo unir todos los elementos que llevan esa medalla. Por ahí va bien, y nuevamente las felicitaciones a ambos, tanto a la academia como al exponente. Y otra cosa, nuevamente pedirle a José María disculpas por todo lo que lo molestamos. Viera cómo costó, y a veces nosotros los numismáticos, como nos tachan mucho de obsesivos compulsivos, de que molestamos mucho y cosas de ese tipo, pero a veces queríamos hacer algo bien. Entonces, José, mira, ayúdanos con esto, que quedó un círculo, que queremos un escudo más grande, a correr, porque si no, no salíamos con los tiempos de la casa fabricante, y era lo que costó, pero José María nos tuvo la paciencia y el gran apoyo que nos dio. Muchas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias, Leonardo. Bueno, yo quisiera cerrar agradeciéndoles de nuevo como empecé. Siempre hay que empezar con agradecimiento. Eso lo he aprendido últimamente, y cerrar también con agradecimiento. Mi trabajo yo se los dedico a todas ustedes, a todas y todos ustedes. Esta moneda del Bicentenario y la medalla fue pensada en ustedes, así que cuando llegue a sus manos, recuerde que en ese mapa, por eso no se puso una persona, en ese mapa está contenido usted, porque uno es costarricense, porque nació aquí o porque adoptó este país como suyo. Así que con eso me despido, diciéndoles que ese trabajo es un homenaje a todo el mundo en este país. No importa de dónde venga ni qué tan humilde sea, cada persona es importante y hace patria, ¿verdad? Eso era lo que quería dejar para el final. Muchas gracias de nuevo, don José María, y de verdad estamos infinitamente agradecidos con usted por el conocimiento que nos regaló hoy, por haber compartido su tiempo y por habernos dado tantas cosas lindas para nuestras vivencias, y esos tips de que no compremos, no paguemos más por la moneda, que nos esperemos a que llegue a nuestras manos. Para terminar, Lucy dice muy agradecida por todos los aportes y conocimientos que nos regalaron, y le vamos a dar el último pase a don Mauricio Meléndez, el presidente de la academia. Y buenas noches y muchas gracias para todos. Mauricio.
Pues nada, reiterar finalmente el agradecimiento, que las palabras que dijo José María creo que son las más acertadas y le agradecemos entonces que todo este trabajo lo haya hecho por nosotros, los costarricenses en general y los centroamericanos, ¿verdad? Los esperamos seguir en las actividades que vamos a organizar para el 70 aniversario, que empiezan con esta actividad tan interesante e instructiva. Muchas gracias a todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Una buena noche y muchas gracias.